Sean bendecidos, amados, qué bueno que están aquí conmigo una vez más y vamos a la lección número 3. Y en la lección número 3 vamos a hablar acerca del fundamento de la cultura cristiana. Aquí vamos a ver, amado, que en esta introducción a esta sección hay que darnos cuenta que todos podemos descender de Eva, de Adán y Eva, pero no todos somos iguales. Sin embargo, también somos a la imagen y semejanza de Adán, según Génesis 5:3. Cuando Adán cayó en el pecado, consecuentemente alcanzó el pecado a todos y cada uno de sus descendientes. Vemos también que habiendo sido todos infectados de igual manera por el pecado. Entonces, vemos aquí que un lamento que hizo David en el Salmo 51:5, que nos es de mucha, nos trae claridad a lo que estamos diciendo. Porque David mismo dijo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, todos vinimos de Adán y Eva y por cuanto Adán pecó, todos los hombres pecaron. Entonces, cuando hablamos de la cultura cristiana, vemos que la cultura cristiana no produce uniformidad entre los cristianos. Cuando hablamos de la cultura, es el conjunto de elementos y las características propias de determinadas comunidades humanas. Y vemos que incluye aspectos que son diferentes para todas las culturas, perdón, incluyendo los aspectos como las costumbres, las tradiciones, las normas y el modo de un grupo de pensarse a sí mismo, de cómo mirarse, verse ellos mismos, de comunicarse y de construir entre ellos una sociedad única. Eso podríamos decir que es una definición. Vemos entonces que cuando Dios llamó una familia y levantó una nación de ella, Él permitió que existiera dentro de esa familia la diversidad. Y eso lo vemos claramente, amado, en las familias. No todos los hijos de una familia tienen el mismo carácter. Todos proceden del mismo padre y de la misma madre, mas sin embargo, no todos tienen ni la pigmentación de la piel de la misma manera o sus rasgos del tipo de cabello, la estatura, etcétera, etcétera. Son diferentes, hablan en tonos diferentes. Unos son más abiertos, otros más emergidos en ellos mismos, sumergidos en ellos mismos, etc. Bien, entonces vemos que si vamos a Génesis 49, en el versículo número 3 en adelante, vemos que cada una de las tribus de Israel, aquí, Jacob los llamó y los bendijo. Esa bendición permaneció con ellos. Lo que él dijo, eso es lo que son. Entonces, si usted ve y comenzamos a hablar, dice Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza
y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, dos tribus. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte con su compañía. Esto tiene sus razones de ser, amado, y es lo que hace clara la cultura. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fierro, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré de Jacob y los esparciré en Israel. Y vemos que de los levitas sale la tribu de Leví, que son los levitas los que habían de servir el templo y estaban esparcidos por todo Israel. Entonces vemos que habla también de Judá y etcétera, etcétera. Entonces, desde el versículo número 8 pueden ustedes leer ahí en Génesis 49 hasta el versículo número 22, cuando entonces llama a José rama fructífera. Y a cada uno de ellos, por lo tanto, tienen crean una cultura. Entonces, y Benjamín en el verso 27, así que puedes continuar. Dije primero hasta el 21, pero tienen que proseguir para que ustedes vean la diferencia de cada una de las tribus de Israel. Así que no habían dos tribus, pero aprendieron bajo el amparo y el cuidado de Dios a funcionar como una unidad. Vemos que aún durante los años de vagar por el desierto, mantuvieron las diferencias que los distinguían. Sería interesante un estudio acerca de la cultura única de cada una de estas tribus. Creo que revelaría mucha información acerca de lo diferente que era cada una de estas tribus, porque cada una de estas tribus, cada uno de los hijos de Jacob llegaron a ser una tribu. Mas nosotros, amado, la iglesia tiene también una cultura. La cultura de la iglesia, las características, dice que es un linaje escogido, un linaje escogido. ¿De dónde procede el linaje? La obra de Cristo en el Calvario nos introdujo a una cultura que era en realidad extraña para nosotros, según leemos en Deuteronomio 7, del 6 al 7 y Efesios 1, 4. Éramos extranjeros y advenedizos. Juan 15, 16. Más debemos nacer a través de la cultura cristiana. Debemos nacer o crecer ahí dentro de esta cultura, reconociendo que una de las características es que somos un linaje escogido. Dice la Escritura en Deuteronomio 7:7, porque tú eres pueblo santo para Jehová, un pueblo santo para Dios. Tu Dios, Jehová tu Dios, te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Deuteronomio 7:7. En el verso número 4, Efesios 1:4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que como iglesia, como un pueblo con sus distinciones y sus características dentro de la iglesia, que no todos somos iguales, pero sí nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Sí, esto se acata a todos, el pueblo de Dios, la santidad. Y en Juan 15:16, el Señor Jesús hablando dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Mire, una de las características es llevar fruto y que ese fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, el Padre cuida de su familia. Esto es algo muy singular en la familia de Dios. Tenemos un Padre que siempre está atento a nosotros, sus hijos, donde quiera que sus hijos estén. Entonces, vemos también en Juan 3, del 3 al 7, respondió Jesús y le dijo, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo, esto es nacer dentro o ser introducidos a la cultura cristiana, no puede ver qué cosa, el reino, la soberanía, el dominio de Dios. No puede verlo, no puede entenderlo, no puede vivir de acuerdo, no puede tener tal cultura si no nace de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, agua representa la palabra y el Espíritu Santo es la obra en el creyente del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, que nos da la cultura única, muy aparte de la cultura que tuvimos en el mundo. Así que nos distinguen a todos nosotros los cristianos como uno y nos distinguen también como familia de Dios. Así que Dios tiene una familia que vive de una manera, que se comportan de cierta manera, que se conducen en todos sus negocios de la misma manera. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es esto. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, no entres a razonar cómo es esto, sino cree solamente que cuando Cristo viene a tu corazón, a tu vida, naces del agua y naces del Espíritu y entras a ser parte de la cultura cristiana. Y yo sé que en mí, Pablo en Romanos 7:18, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Me amado? Quizás no sabemos con exactitud cuál haya sido las cosas que hacía Pablo. Quizás a usted puede ser que haga otras cosas diferentes, pero aquí el punto,
clave, es la carne y el espíritu. ¿Ve? La naturaleza humana y la naturaleza cristiana en un solo cuerpo. Puede tender hacia la carne, hacia el mundo, hacia las cosas que son del reino de la tiniebla, o puede vivir la vida de acuerdo a la cultura que tenemos en Dios. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Sabe lo que hace? Que mata. El pecado mata, más sin embargo mata espiritualmente porque se separa de Dios. Y cuando Pablo dice, con la carne, más con la carne, a la ley del pecado. La ley del pecado es que el alma que peca muere espiritualmente. Así que Pablo escoge morir diariamente. Cada día muero, decía él. Así que en ese aspecto hacía el efecto que de pecar hiciera la carne o la ley del pecado, que es por ella que las personas pecan, esa ley, esa fuerza natural que lleva a pensar mal, a hacer mal. Más sin embargo, vemos que aquí, aunque Pablo se siente miserable porque se siente como entre la espada y la pared, por ejemplo, más sin embargo, él escoge permanecer firme en el espíritu sirviendo a Dios. Pero dice, con mi espíritu sirvo a la ley de Dios. Así como Dios escogió a Israel para demostrar su justicia entonces a las naciones, justicia de Dios, eso es lo que somos, la justicia de Dios. Somos llamados justos. Como creyentes somos llamados justos. Y la justicia de Dios se manifestó en Cristo Jesús. Y como nosotros somos el resultado de haber aceptado a Jesús y tenemos la vida eterna, la misma vida de Cristo, que nos introduce esa misma vida a la cultura de Dios, entonces vemos que Dios escogió a Israel para demostrar su justicia a las naciones del mundo, así como Él ha escogido a los cristianos de hoy con el mismo propósito. Miren en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder. ¿Quiénes pueden recibir ese poder? Los que han nacido de nuevo, los que son de la cultura cristiana. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Mire la conducta de ser un testigo de Cristo, las modalidades en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y asimismo incluye también a usted, el territorio en el cual Dios lo ha colocado. Mas vosotros sois linaje escogido, dice 1 de Pedro 2:9, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es algo imposible, amado, de entrar a la cultura cristiana y no tener en cuenta que entramos bajo el señorío de Cristo. Dios reina sobre todas las cosas. Su soberanía, que es el dominio que tiene el rey, la soberanía, no el gobierno, sino la soberanía. Él está sobre todo y sus leyes son rectas y justas. Eso es parte
de esta cultura. Entonces vemos que dice en Juan 17:16 que no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que somos un linaje, la línea genealógica, linaje escogido. Somos de Cristo y eso nos separa y nos hace distinto a las personas de otras culturas. En el punto número 3 leemos también que somos un real sacerdocio. 3 veces en la Biblia nos declara que somos sacerdotes para Él, sacerdotes que servimos servimos como una relación, podríamos decir, de uno escogido para ofrecer sacrificios espirituales de alabanza. Entonces, vemos en Génesis 19 que en Génesis 19:16, donde la Escritura llama al pueblo de Israel sus siervos. Amén. Entonces aquí vemos en la reina, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás entonces a los hijos de Israel. También vemos que nos confirma que en tiempo presente, en tiempo futuro, seremos lo que Dios me seréis, un reino de reyes y sacerdotes. Y en tiempo presente, Pedro, en primera de Pedro, capítulo número 2 y versículo número 9, el pueblo de Dios, mas vosotros, dice, soy linaje escogido, único, escogido, seleccionado, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su gloria. Entonces vemos también en Apocalipsis, vemos aquí, y nos hizo, en el capítulo número 1 y verso 6, y nos hizo. Mire, el aceptar el señorío de Cristo nos coloca a nosotros bajo la soberanía, el servicio del Dios único, donde somos reconocidos como hijos del Dios Altísimo. Y dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, la función del sacerdote era ¿cuál? Ministrar a Dios y hablar al pueblo. Entonces, tenemos la distinción de ser un reino de sacerdotes, los cuales también funcionan como también reyes. No somos como los demás. Dios nos apartó para este servicio especial a Dios. Nosotros somos como los levitas de Israel. Hemos sido apartados en este momento para hacer, en tiempo presente, una cultura diferente para realizar lo mejor posible de nuestro servicio que ofrecemos a Dios. El punto número 6, vemos que el tema de la gran oración de intercesión de nuestro Salvador Jesucristo era nuestra santificación. Según Juan 17 y verso 16 nos dice, no son del mundo, oiga bien, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amado, la santificación es un proceso de
tomar una persona y a través de la palabra, Dios ir formando un carácter nuevo, parecido a la cultura de los cielos. Un santificar es en su verdad, es su palabra, en la realidad de su palabra, ir estableciendo en nosotros el carácter, las normas, la ética, etcétera, etcétera. La misericordia, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la semejanza de Cristo en nosotros, ¿verdad? Es lo que va haciendo la palabra de Dios. Jesús no vino en realidad a violar la cultura que ya existía, o vamos a decir, existe, eh, de, que existía o existente de sus días, ¿ve? Pero ofreció un modelo de conducta más elevado que el de su época. Ahí dice más que el de su época. Jesús enseñó que la motivación del corazón es más importante que los actos y las obras que podamos hacer. El argumento que ya que los pensamientos preceden a las acciones, debemos entonces controlar nuestros deseos y emociones más que restringir nuestros actos u acciones. Esto es algo muy poderoso aquí, amado, porque vemos que los pensamientos primero se piensa y después se actúa. Entonces, si por el poder del Espíritu Santo rendimos nuestro ser al Señor y nuestros deseos y nuestras emociones, que es lo que nos gusta, nos satisface, que es lo que nos hace bien, que nos sentiríamos bien con nosotros mismos, esos deseos en realidad serían buenos, pero más sin embargo, si son usados para hacer el mal, entonces va a ser un fracaso para nuestras vidas. Nuestras acciones serían pecaminosas. Más sin embargo, si por el Espíritu, decía Pablo, hacemos morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, vemos aquí, más que controlarlos, es restringir en realidad nuestros actos o controlar nuestros actos y acciones. ¿Bien? Y también nos habla en el punto número 4 de que somos una nación santa. Pedro creyó que llegamos a ser una nación santa. Amén. Llegamos ya, en el tiempo presente. Otras traducciones dicen una nación dedicada. La nueva Biblia en inglés, una nación dedicada. Pero también que es, por así decirlo, es sinónimo esta palabra, una nación consagrada. Más profundo aún todavía, según la Biblia del siglo XX del Nuevo Testamento. Entonces, esto demanda entonces un estilo de vida diferente. En Romanos 6, 19 y 22 podemos leer, y hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, ese proceso de santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia o al servicio de la justicia, al servicio de la justicia de Dios. Entonces, por cuanto eres esclavo del pecado, eras libre de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis?
porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación, el proceso constante de separarnos, de separación y dedicación. Y como fin, entonces, la vida eterna. Muchos creyentes han añadido a Jesús a su cultura. En otras palabras, viven de esta manera, son de esta manera, así son, y así quieren que Cristo se ajuste a ese tipo de cultura. Pero como claramente hemos visto aquí, que la Biblia nos habla de que ya estamos en una cultura que es totalmente diferente, amado, a la cultura que teníamos en el mundo. Entonces, no es que Cristo se sujete a mis maneras o a mi cultura, sino que el creyente se ajusta y Dios hace todo este proceso, amado, de la santificación. Dios hace el proceso de darnos la entrada a través del nuevo nacimiento a esta cultura nueva. Entonces, pero la Biblia en realidad nos dice que Cristo vino a iniciar su propia cultura. Tremendo, amado, tremendo. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? El reino de Dios, perdón. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con mujeres. Entonces, amado, vemos, ¿verdad? Los que se echan con varón, ¿verdad? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, todo eso no, nada de eso es parte de nuestra cultura. Era de la cultura antigua que teníamos, nuestra forma de vivir, nuestras tradiciones, todo eso que habla acerca de la cultura. Entonces, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué hermoso esos versículos finales, amado. Entonces, si miramos, amado, vemos que para que sea efectiva, entonces, dos factores deben acompañar la verdad escrita. Primero, la verdad debe volverse vida en nosotros. Eso que hablamos, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y esa palabra viva y eficaz debe ser viva y eficaz también en nosotros, ¿no? El hecho de saber la palabra con nuestra mente y olvidarnos, sino pedir al Espíritu Santo de Dios sabiduría y revelación para que venga a ser parte nuestra, parte de nuestra vida, por medio del Espíritu Santo. Y segundo, debemos obedecerla, debemos obedecer la verdad. En lo que Dios dice, eso debemos seguir. Y somos un pueblo adquirido por Dios. La palabra adquirido en el llamado que hace Pedro a la santificación, primera de Pedro 2:9, significa poseer. Adquirido, en otras palabras, que Dios nos poseyó. Él lo hizo. Mi amado, usted tiene que ver que la decisión de entrar en esta cultura fue suya porque aceptó el sacrificio de Cristo, la justificación que viene por medio de Él. Entonces usted aparece ahora, en tiempo presente, bajo la soberanía, el gobierno de Dios y por ende su cultura. Entonces, fue Dios el que nos poseyó. Entonces, no hay un capítulo que suene tanto a un mandato invitando a vivir la vida cristiana
como aquí vamos a encontrar en el segundo capítulo de la carta de Pablo a Tito. Entonces, allí vamos a encontrar las siguientes instrucciones y se encuentran divididas por edades dentro de esta cultura, esta tribu especial, este pueblo de Dios. Amén. Con sus diferentes funciones, cada uno conforme al don que ha recibido, ministrelo, ¿no? Una administración que todos debemos hacer dentro del idioma que hablemos, dentro del área o el país, la ciudad donde vivamos. Los ancianos, Tito 2:2, allí nos habla acerca de los ancianos. Y Tito 2:2 nos dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Ve? En el versículo número 3 vamos a ver también que aquí nos dice, asimismo también las ancianas. Las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. ¿Ven? Que enseñen lo bueno a las más jóvenes. Entonces, en el versículo 4 y 5 nos habla: las ancianas deben ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas, dice, del vino, dice, no esclavas del vino, maestras del bien. La enseñanza dentro de esta tradición, cultura tan distinta, ¿verdad? Entonces, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Qué bonito, ¿no? Es en realidad, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes, también leemos en Tito, en el capítulo número 2 y versos de 6 al 8, vemos aquí, amado, que también exhorta a sí mismo a los jóvenes, le dice Pablo a Tito, a los jóvenes que sean prudentes. Esto hay que enseñarlo a la juventud, amado. La juventud no saben y ni llegarán a saber si no se les enseña. Tenemos la responsabilidad de pasar el conocimiento de esta cultura a toda nuestra familia, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, los nietos, etc. Dice, pero que sean prudentes, presentándote tú en todo como el ejemplo de buenas obras. Quiere decir que el que enseña debe ser un ejemplo para aquel que es enseñado. En la enseñanza mostrando integridad. Es tremendo, amado. Integridad. Amén. Otras palabras, una solidez. Amén. Un cúmulo de verdades vividas de la palabra, ¿no? Seriedad y palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo, amado! ¡Qué tremendo! Entonces, así, amado, vemos que también habla a los jóvenes y a las mujeres jóvenes y a los hombres jóvenes. Y también del verso de 2 Timoteo 9 y 10, también habla a los sirvientes, me he llamado, a los sirvientes.
Y de los sirvientes, dice, exhorta a los sirvientes a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Qué importante, amado, es conocer la doctrina de nuestro Salvador. Todas esta manera de conducta, de vida social, por así decirlo, en el reino, es entonces que vemos la hermosura aquí acerca de la cultura cristiana. Entonces, en la letra número 6 dice, las escrituras se ha impartido gracia para vivir la cultura cristiana. Dios nos ha favorecido, nos ama, sabe que somos suyos, somos su pueblo. Dios en Cristo Jesús nos perdonó, somos favorecidos por eso, tenemos ese favor para con Dios, amado. Dios escogió esto para nosotros. Entonces, para vivir esta cultura cristiana en medio de una cultura mundana, porque no podemos negar que vivimos en este mundo junto a las demás personas que no conocen, pero muchos están bajo el maligno, mas nosotros somos guardados del maligno como hijos amados de Dios, quienes pertenecen a la cultura de Cristo, y se le ha adjudicado a aquellos que han respondido en fe, en esa fe de venir. Pablo dice que esta vida o gracia de Dios nos enseñaría a hacer dos cosas. Una, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Esta gracia de Dios nos capacita para eso. Y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que, amado, la cultura cristiana es una realidad. Vivamos libremente en ella, siempre firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo a nosotros libres. Sean bendecidos, Jesucristo es el Señor, y nos vemos en nuestra próxima lección. Bendiciones.